Bienvenidos para todos. Que Dios les bendiga. Oh Señor, te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Eres bienvenido a este lugar, en esta mañana, en donde venimos a recibir de ti, de tu presencia y de tu verdad. Hoy danzamos con los sonidos de tu espíritu, con los sonidos de tu corazón. Aquello que tú has puesto en nosotros, Señor, es lo que presentamos con una forma, con un corazón agradecido hacia ti. Espero que todos hayan sentido la presencia del Señor y cómo por medio de esa alabanza, esa adoración y esa danza vamos entrando en su presencia. Hoy precisamente ese es el nombre de nuestra prédica para continuar con lo que traíamos la semana pasada, danzando con los sonidos de tu espíritu. Así lo puso el Señor en mi corazón, porque es lo que yo siento cuando danzo para Él, que danzo con los sonidos de su espíritu, con ese gozo en el corazón. Sin importar cómo me vea, yo lo disfruto y espero que ustedes ya estén teniendo la oportunidad de sentir esa presencia. Vamos a recordar los beneficios de la alabanza, de la adoración y de la danza. Esto es necesario para que quede plasmado en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos hace sensibles a la presencia de Dios, a la voz de su Espíritu Santo y prepara nuestro corazón para que Dios nos hable. Ese es el número 1. Número 2, la gloria del Señor desciende. Número 3, la adoración corrige nuestra perspectiva. Cuando le cantamos, cuando danzamos, cuando le alabamos, nos enfocamos en Él y no en nuestro problema, en nuestras circunstancias. Número 4, la adoración nos permite mantener un espíritu de agradecimiento. Cuando alabamos, recordamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo no agradecerle, cómo no adorarle. Número 5, hacemos guerra espiritual a través de la alabanza, de la adoración y de la danza. Por ende, eso moviliza los ejércitos de Dios para pelear por nosotros y ahí es donde obtenemos victorias. Ok, no me detuve mucho tiempo en esto porque esto fue un tema que ya vimos, pero eso es importante que lo sepamos. Ya vimos que los instrumentos de danza se utilizan como un símbolo o una representación de lo que Dios quiere ministrarle a su pueblo. Es una representación de lo que pasa en el mundo espiritual. Pero lo más importante aquí, y lo vuelvo a recordar, es que los instrumentos exaltan la magnificencia de Dios. Ellos por sí solos no significan poder ni santidad. El poder es Dios usado por Él y para que solo Él reciba toda la gloria. La semana pasada vimos los instrumentos bíblicos como tal, que eran las panderetas o los panderos, instrumentos de cuerda, como el arpa y el salterio, las flautas y los címbalos. Ya el que no tiene todos los versículos en donde están, puede ir a la prédica pasada y repasarlos. Y los que lo copiaron, excelente. Y vimos otros instrumentos de danza que no están como tal en un versículo, sino que es por asociación de lo que se utilizó en diferentes pasajes bíblicos, lo recuerdo. Ya vimos las banderas, ¿verdad? El número 1 eran las banderas. Nos quedamos en los mantos. No, en los estandartes. Ah, sí, o sea, las banderas y los estandartes van juntos. Ahora vamos a ver los mantos. El manto simboliza la unción, cobertura, alegría, honra, justicia,
sanidad, arrepentimiento, salvación, liberación, alegría, que ya lo habíamos dicho, perdón, poder y favor de Dios sobre su pueblo. Después de sanidad, ¿qué dice? Arrepentimiento, salvación, liberación y de último, poder y favor de Dios sobre su pueblo. Les voy a dar una serie de versículos, no me voy a detener ahí, pero ustedes los pueden buscar. Esto es acerca de los mantos, Mateo 21, verso 8 al 2. Verso 8, Mateo 21, 8. Marcos 6, 56. En donde ahí habla de la cobertura también y todo esto. Mateo 21, 5 y Segunda de Reyes 2, 8. Quiero destacar que hay algunos personajes que utilizaron el manto en la Biblia y esa es una de las razones por las que en la danza se pueden usar. Aarón lo utilizó para ministrar la presencia de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 28. Verso 31. Vicky, por favor. Aquí habla de las vestiduras que utilizaban los sacerdotes. Para ponerlos un poquito en contexto, y vamos al verso 31. Éxodo 28, verso 31. Esto era cuando Aarón iba a la presencia del Señor. Éxodo 28, 31 dice, harás el manto del efod todo de azul. De tela azul. Gracias, aquí está en donde él utilizaba un manto que él utilizaba dentro de su traje. Zacarías lo utilizó para advertir sobre los falsos profetas. Silvita, por favor, vamos a Zacarías, capítulo 13, verso 4. Zacarías, capítulo 13, verso 4. Ahí con el micrófono, Silvita. Capítulo 13, verso 4, dijo. Y dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión. Cuando profetizares, nunca más vestirán el manto. Velloso para mentir. Gracias. Esta era una advertencia que daba Zacarías al pueblo. Y el manto velloso era una especie de capa rústica, dice, de pelo de camello, que solían usar los profetas. Otro personaje es Elías. Él lo utilizó para llamar a Eliseo al ministerio. Vamos, Roberto, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Primera de Reyes 19, 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Gracias, Roberto. Me llama mucho la atención cómo Elías le echa su manto a Eliseo y él ahí sintió la unción. No se necesita hablar, ¿verdad? Gracias, Roberto. Vamos, por favor, Susel,
Un momentito, solo para que me lo guardes ahí, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 13 al 14, 13 y 14. Eso me lo guardas ahí, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 13 y 14. Eliseo lo utilizó para golpear las aguas y verlas dividirse ante sus ojos. O sea que Eliseo lo utilizó para que hubiese una manifestación sobrenatural. Ya, Susel, gracias. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 13 y 14. ¿Ok? No sé Ahorita. Sí. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Gracias, Susel. Miren lo que puede provocar, pues, un manto. Y eso es lo que puede provocar a la hora que nosotros danzamos. Si se utiliza, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo. Hoy voy a estar mencionando eso a cada rato para que no se nos olvide. Ahora vamos con los tipos de mantos. Esos fueron personajes que por asociación, como les decía, se utilizan en danza de cómo utilizaron el manto. Ahora vamos a ver las clases de manto y cómo se usaron en la Biblia. Manto de alegría. Vamos, Vicky, Isaías 61:3. Isaías 61:3. Para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Gracias. Ahí no lo menciona como un manto como tal, pero bueno, aquí sí lo tengo yo. Creo que esta es la versión de la Reina Valera. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gracias, Vicky. Vamos, por favor, César, ahí en casita, a Isaías 61:10. Ahora vamos con el manto de justicia. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Gracias, César. El Señor nos llena de justicia con su manto. Vamos, por favor, ahora, vamos a número 3, manto de amor y misericordia. David, vamos a Ezequiel, capítulo 16, verso 8. Ezequiel, capítulo 16, verso 8. Muy bien.
Ezequiel 16:8. dieciséis ocho, ¿verdad? David. Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Amén. Gracias, David. El Señor nos cubre con su manto de misericordia y de amor. Número 4, manto de la gracia de Dios. El Señor a diario nos cubre con ese manto de gracia a cada uno. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 40. Lucas capítulo 2, verso 40. Manto de gracia de Dios. El anterior fue manto de amor y misericordia. Lucas 2, 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Así está la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso es que ese manto también es utilizado en danza. Ok, ahí terminamos con los mantos. Entonces vamos a decir que son 5. Manto de alegría, manto de justicia. 4. Manto de amor y misericordia y manto de la gracia de Dios. Ahora vamos con otro instrumento que son los abanicos. El abanico simboliza el mover, el viento y soplo del Espíritu Santo. Vamos a recordar que los movimientos y los instrumentos que nosotros vamos a hacer o utilizar siempre debe de ser por revelación del Espíritu Santo. Tienen un simbolismo, pero tienen que ser, porque esto es un simbolismo como tal y se sacan de la Biblia en momentos en donde fue el mover del Espíritu Santo, pero nos puede mostrar algo diferente, no precisamente lo que está aquí. Eso lo vamos a ir percibiendo, recibiendo, y por favor, cuando el Señor les revele algo y no estén seguros, vayan a la Biblia, busquen, porque seguramente que va a traer revelación de ese movimiento o ese instrumento que se utilizó en determinado momento. Bueno, vamos a ver 3 cosas en donde está el Espíritu Santo sobre el abanico si se utiliza de la manera correcta. Número 1, recordemos que el Espíritu Santo con su viento detiene las tormentas. Número 2, destruye los planes del enemigo. Entonces los movimientos tienen un significado porque esos movimientos espiritualmente van a hacer guerra. Y número 3, su viento recio trae su llenura y unción. Vamos a ver uno por uno.
Número 1, detiene las tormentas. En Génesis 8:1 nos dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que andaban con él en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Así que aquí tenemos cómo el Espíritu Santo puede detener cualquier tormenta. Génesis 8:1. Vamos, Vicky, a Éxodo 15, del 8 al 10. Número 2, destruye los planes del enemigo. Por eso es que el Señor nos da estrategias por medio de la alabanza, la adoración y la danza. Destruye los planes del enemigo. Soplaste y el mar se dividió. En el fondo del mar el agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes. Nuestros enemigos pasaron, vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance. Vamos a acabar con ellos, les quitaremos todo lo que tengan y nos lo repartiremos. Pero tú soplaste con fuerza y los hundiste en el mar. En medio de las aguas poderosas se hundieron como plomo. Amén, gloria a Dios. Miren lo que puede hacer el Señor. El Señor va a detener esas tormentas que tenemos nosotros en nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a detener? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Verdad? Él nos envía estrategias de lo que tenemos que hacer y Él es el que se encarga. Número 3. Su viento recio trae su llenura y unción. Silvita, vamos a Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Capítulo 2, versos del 1 al 4. Amén. Dicen, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, Silvita. Amén. Aquí es como vemos cómo el Espíritu Santo nos ministra y somos llenos de Él. Y eso hace que nosotros, si estamos en el servicio, podamos ministrar a los que están presentes. Por eso es tan delicado. No solo es de venir a agarrar los instrumentos y hacer lo que nosotros querramos. Es venir y movernos conforme al Espíritu nos da. Ahora vamos con las cintas. Los que pueden ver, aquí tengo la muestra de una cinta. Si se dan cuenta, es una tela larga y es un tipo de bandera. Representan alabanza, liberación, celebración de la victoria dada por el Señor. Como pudieron ver acá, esa cinta es larga y eso representa lo sobrenatural y la grandeza de Dios. Representa lo sobrenatural y la grandeza de Dios. Vamos, Roberto, a Salmos, capítulo 20, verso 5. Salmos, capítulo 20, verso 5.
Salmos 25. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de un triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Amén. Por eso es de que también representa la alabanza, la liberación y la celebración. Vamos por favor, Albita, a Salmos 64. Salmos 64. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Amén. ¿Quiénes pueden utilizar esas banderas? ¿A quiénes se les ha dado? ¿Qué decía ahí? Ah, exacto. A los que hablan la verdad. Así que mucho cuidado cuando ondemos una bandera. O aquí estamos hablando de las cintas, que es lo mismo. Todo el que utilice un instrumento tiene que estar a cuentas también con el Señor. No solo es de agarrar cualquier cosa y moverla. Ahora vamos con las alas. Simbolizan protección, cobertura y unción. Aquí hay algo muy importante. Estas alas de danza deben ser lo más explícito posible. Cuando se usan estas alas de adoración, no se deben de usar cualquier tipo de alas. Hay unas alas que se utilizan para adorar al diablo sin darnos cuenta. Así que por favor, si no sabemos realmente las alas que estamos usando, mejor no las usemos. De hecho, yo encontré unas ahí en donde dice que están unidas y van aquí al cuello y se utilizan. Eso es lo que simboliza esa esclavitud, que lo tienen a uno agarrado del cuello. Así que hay que tener mucho cuidado con los instrumentos y sobre todo esto de las alas, que no se deben de usar cualquier alas, porque podemos estar ministrando. Imagínense en ese momento unas alas así, esclavitud para el pueblo. Si no sabemos, mejor no las utilizamos. Hablamos que las alas simbolizan protección y cobertura. En Salmos 91:4 nos dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y en el Salmo 61:4 nos dice: permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Y fíjense que ahí dice Selah en algunas de las... ¿Se recuerdan ustedes qué significa Selah? Vamos a ver, esto yo ya se los había dicho, vamos a ver si se recuerdan. Cuando uno está leyendo y dice Selah, quiere decir pare, deténgase y ponga atención. Esto es algo importante. Pare, deténgase, ponga atención precisamente a lo que acaba de leer. Entonces las alas realmente representan esa cobertura que el Señor nos da. Sabemos que Él es nuestro refugio, ahí nos podemos cubrir bajo sus alas, pero mucho cuidado con los que utilizamos. Ahora vamos con los aros de lluvia. En algunos lugares van a encontrar tabroit. Se los voy a dictar. T de tomate, A. B de burro, R, O, I, T. Tabroit. Esto significa aro de lluvia de bendiciones. Y esa lluvia de bendiciones es de la gloria de Dios. Este es un aro que tiene cintas.
y es un instrumento de celebración e intercesión. Vamos, David, a Salmos 95, 1 y 2. Salmos 95, 1 y 2. Recordemos que es un instrumento de celebración, intercesión y también de agradecimiento. Ahorita voy, mi pastor. Hey, David. Salmo Salmos 95, 1 y 2. Mm. Uno y dos. Sí, David. Muy bien. Salmos 95, 1 y 2. Así dice el Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamándole con cánticos. Amén. Amén. Gracias, David. Amén. Bueno, eso es porque es un instrumento de celebración, pero también vimos que era de intercesión. Vamos, Vicky, por favor, a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Vicky. Es una forma de intercesión. Al moverlos de arriba a abajo en estos aros, podemos ver que es como una lluvia de la gloria de Dios. Muestra poder y autoridad y manifiesta el gozo, la exaltación y hace un llamado a que el pueblo se levante en alabanza. Eso es el significado de los aros de lluvia. Y ahí vamos a terminar con los aros. Hay muchos más instrumentos y creo que hay muchos por inventarse según lo que la gente, lo que Dios le vaya mostrando a cada uno, porque precisamente yo creo que por ahí viene que a alguien se le ha manifestado el Señor en su utilización, así que esto creo que inclusive nosotros podemos hacer algún instrumento, pero eso sí, con la dirección del Espíritu Santo, que eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora vamos con los colores simbólicos en la danza, también es simbólico. Vamos con el rosado. Este habla de las relaciones correctas, de amor, comunión y hermandad. Y es utilizado aquí, y lo habla Apocalipsis 19:8, que el corazón de piedra es cambiado por uno de carne. Ezequiel 11:19 nos dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. O sea, eso es lo que puede sugerir al utilizar el rosado. Que Dios va a poner armonía en el pueblo también, en su pueblo, y para convivencia diaria, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ministrar a la hora de estar danzando con ese color. Ahora vamos con el bordeaux. Bordeaux, que es el vino.
Y se los doy así porque lo pueden encontrar en algún lugar como Bordeaux. Eso significa vino nuevo. Ese vino nuevo que pone el Espíritu Santo, ese vino fresco que nos da. Y en Efesios capítulo 5, verso 18 nos dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Al final, nosotros tenemos que dejarnos llevar por la unción del Espíritu Santo. Vamos con el amarillo, que se utiliza también mucho como el oro, aunque lo vamos a ver despuesito, como el color dorado, ¿verdad? Que representa la gloria de Dios. Gloria de Dios. Pero también lo utilizan con el dorado. Como un fuego resplandeciente y como un metal bruñido vieron los profetas la gloria de Dios. Eso está en Ezequiel, capítulo 1, versos del 4 al 8. Ese no lo vamos a leer. Capítulo 1, versos del 4 al 8. Yo esperaría que vayamos a buscar a la Biblia y verifiquemos y veamos cada uno de los colores, cómo pueden ser usados y toda la información, porque ese se supone que es para lo que lo estamos copiando. No sé quién tiene su micrófono ahí abierto, que se oye un sonido extraño, si podrían verificar. Vamos con el color rojo. Significa la sangre de Jesús. Rojo o carmesí, ¿verdad? Es un rojo carmesí más oscuro. También significa fuego consumidor y protección. Vamos con el color blanco. Pureza, luz, justicia, santidad y triunfo. Pureza, luz, justicia, santidad y triunfo. La victoria de Jesús en la cruz hizo posible que Dios nos adoptara como sus hijos para vivir en limpieza y sanidad permanente. Eso es lo que significa el blanco. Vamos, Mateo capítulo 17, verso 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, 2. ¿Ahí de quién hablan? De Jesús, ¿verdad? ¿Quién más que representar la pureza como Jesús? Y si se dan cuenta, dice, su ropa se volvió tan blanca como la luz. Así deberíamos de ser nosotros en todo momento, ¿verdad? Ser transparentes de la pureza que mantenemos. Un poquito difícil, ¿verdad? Un poquito difícil, pero con Dios, Él nos va limpiando y va dejando todas esas impurezas realmente. Tenemos que dejar, ¿verdad? Por supuesto. Vamos con el color púrpura o morado. Representa realeza, majestad, sacerdocio, poder, autoridad. Así que Jesús como rey, ¿verdad? La autoridad, el poder, el sacerdocio, la majestad.
El púrpura es el color de los reyes. Por eso es que nuestro Señor, pues el morado, ¿verdad? Pues es una gran representación que utiliza, aunque no siempre para lo que debería de ser, pero pues... Vamos a Juan capítulo 19, verso 2, Roberto. Juan capítulo 19, verso 2. El micrófono. Juan 19:2. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Gracias, Roberto. Por eso es que mucho en Semana Santa utilizan eso con Jesús, ¿verdad? El morado. Vamos a Éxodo 39, 1. Silvita. Éxodo 39, 1. Amén, dice. Del azul, púrpura y carmesí hicieron la vestidura del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Gracias, Silvita. Por eso es que los sacerdotes usaban el morado y nosotros somos... ¿Qué somos nosotros? Somos sacerdotes. Por eso tenemos que usar el morado como tal. Ese es el significado. Vamos con verde. Significa vida eterna, vida nueva, la esperanza viva de salvación, crecimiento espiritual, nuevos comienzos. Así que si ustedes escuchan en ese momento una canción en donde está hablando, por ejemplo, la que escuchamos hace un rato de tumbas a jardines, no sé si así se llama la canción, pero en donde saca de las cenizas y de las tumbas nuevos jardines, a eso se refiere. Romanos 15:13 nos dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Vida nueva con el Señor. Vamos con el dorado, que lo utilizan como la gloria de Dios, ya se los había dicho, como naturaleza divina. Trono de Dios. Vamos, Vicky, ahí, Apocalipsis 21:11. Sí. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Amén, gloria a Dios. Bueno. Estos colores, hay muchos más colores y hay combinaciones de colores. Y a la hora de hacer las combinaciones de colores, así como está esta cinta que tenemos morado, rosado y naranja. Dentro de toda la información están hasta las combinaciones y su significado de las combinaciones, ¿verdad? Aquí podríamos decir que está el morado, que significa sacerdocio, el rosado, que significa la hermandad, el amor, y el anaranjado es la alabanza, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos ministrando aquí? Vicky.
alabamos al Señor como reyes y sacerdotes, con una relación de hermandad entre hermanos. ¿Verdad? Bueno, eso realmente es muy individual, muy personal. A cada uno le va a revelar qué es lo que va a utilizar en ese momento. Pero realmente podemos ver que David no utilizó nada de esto. Y él alcanzó el corazón del Señor con su danza. Y no necesitó más que su arpa, pero con el arpa realmente no dice como tal que danzaba. Él la utilizó como un medio de liberación, de adoración y de liberación. Pero realmente no dice en ningún momento que él utilizó instrumentos para danzar. Y sin embargo, con su danza llegó al corazón de Dios. Así que nosotros realmente no necesitamos nada para poder danzar, pero sí lo podemos utilizar. Y lo mismo, con la unción del Espíritu Santo vamos a utilizar los diferentes instrumentos, los panderos, todo lo que utilizan ahí, y estos que no son más que un reflejo de pasajes bíblicos, y va a traer algo, y va a traer la gloria de Dios también. Pero si usted no tiene ningún instrumento, igual, con sus movimientos va a ir ministrando la presencia del Señor. Así que como tal, nosotros si no tenemos, usted no se ponga triste. Si quiere hacer, si quiere comprar, perfecto. Pero si no los tiene, no significa que no va a poder danzar. Usted tiene que tener la libertad que nos da el Espíritu Santo para poder danzar y sentirse con gozo. Si no se siente con gozo, entonces ahí no está haciendo realmente lo que tiene que hacer. Eso es lo que hay que revisar, cómo está nuestro corazón. Eso sí, ponerse a cuentas y no danzar por imitación. Tiene que ser con el corazón, porque así lo va a recibir Dios. Y eso es lo que vamos a nosotros a ministrar en un culto, pero es lo que vamos a ministrar en el lugar en donde estamos. ¿Qué es lo que estamos trayendo? La presencia de Dios, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para que esa presencia se quede en el lugar, en nuestra casa o en el lugar donde lo estamos haciendo? Tenemos que, eso es muy personal. Por favor, vuelvo a lo mismo, no imitemos. Es bien fácil caer en eso. Si vamos a un lugar, no tenemos que estar viendo a los que danzan. Si nos ponemos a ver eso, eso es una distracción. Tenemos que entrar en el Espíritu de Dios y conectarnos y traer la presencia de Dios a la tierra, ¿verdad? Así que los dejo con eso, por favor, léanlo. Cuando ustedes se sienten inspirados con algo, revisen sus apuntes y vean qué es el significado, porque van a tener visiones, van a tener sueños y van a poder buscar qué es lo que representa y qué es lo que les está diciendo Dios para ese momento. Nos ponemos de pie, vamos a terminar con una oración pidiéndole al Señor que venga con su Espíritu a revelarnos para poder tener esa danza para Él y para llenar su corazón. Padre Celestial, a ti sea toda la alabanza, toda la adoración, todo el honor y la gloria por siempre. Te pedimos, Señor, en este día que la presencia de tu Espíritu Santo traiga un renuevo sobre nuestras vidas y nos llene en donde estemos. Que nuestra danza sea de tu agrado y que nos humillemos ante ti, dejando todo pecado y falta de obediencia, Señor. Que esos dones otorgados por ti sean usados para darte honra solo a ti, Señor. Que nuestra alabanza, adoración y danza reflejen, Señor, y ministren tu amor, tu gracia y tu misericordia en nuestra vida, para que tu gloria descienda en el lugar donde estemos y tu unción nos lleve a lugares celestiales. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.